Segundo bloque, basta parar. La tenía Belina hablando, se adelantó la entrevista. Todavía Sí, no estábamos al aire y ya pobre invitado. Mucho el tema jubilatorio y que bueno, que cuando estemos... Cuando lo presentemos, ahí le vas a poder preguntar absolutamente de todo. Porque sí, vos estás y aparte, empapada en el tema. Cuando presente mi jubilación, nuestra jubilación, la mía también, te encargas esté vos, todo muy bien organizado y sea fácil para todos aquellos que trabajamos tantos años y aportamos. Claro que sí. Juan Pablo Iber, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, sos abogado previsional, hay que tener ganas de encargarse. Uno, digo, ella sabe porque va y se encarga de sus familiares. Yo, pobre, abandoné a mis padres cada vez que me cuentan. Digo, no, ni me cuenten porque me amargo la vida de la cantidad de cosas que tienen que presentar y la cantidad de injusticias, ¿no? Por supuesto. Y como decís, uno cuando llega a una determinada etapa de su vida, que se supone que se tiene que relajar, que disfrutar de todo. Igual lo que todo trabajó. Ha ido mejorando. Sí, va mejorando. Todo va de a poquito. Pero para los que no sabemos mucho, sentimos que falta un montón. Y ahora, bueno, hay una reforma previsional y hay 5 puntos claves, ¿no? Vamos a ir tratándolos unos a uno. A ver, así nos explicás un poco en qué consta esta reforma. Bueno, el punto central que creo que nuevamente están siendo una variable de ajuste los jubilados es la modificación del índice de movilidad, que la verdad es que estuvo funcionando muy bien desde el 2009 que está vigente y bueno, y ahora nos encontramos con que lo van a toquetear y eso para significarle un ahorro al Estado de alrededor de 100.000 millones de pesos. Así que la verdad es que ese punto que es el central no es una buena noticia. ¿Y qué significa para que lo entienda la gente en términos económicos? Sí. Bueno, significa, digamos, las perspectivas de lo que va a dar este índice el año que viene. Indica que más o menos la gente va a verse perjudicada en alrededor de un 10%, un 10% menos de ajuste aplicando la fórmula nueva con relación a la fórmula que hoy está vigente. ¿Y por qué se aplica esto si se sabe que va a perjudicar a los jubilados? Bueno, eso pregúntenselo al gobierno. Bien, era una pregunta. Digamos, la ahorramos la pregunta. Es que forma parte del ahorro, el ajuste fiscal, que cierren los números y por eso digo que una vez más los jubilados que no tienen nadie que los represente, claro, son los que tienen que pagar los platos rotos. Sí, que algunas veces es un poco, es totalmente increíble que yo entiendo que un gobierno tenga que ahorrar, pero digo, me parece que ahorrar con los jubilados es algo que no se tendría que hacer. Son 5 puntos. ¿Qué otros puntos tienen esta reforma? Después otro punto es el corrimiento de la edad, no de la edad jubilatoria, sino, o sea, actualmente el empleador tiene el derecho de intimar y hacer jubilar a sus empleados a partir de los 65 años para el hombre y a partir de los 60 años para la mujer. Y la mujer tiene la posibilidad de extender hasta los 65 y decir, bueno, yo espero hasta los 65. Bueno, otro de los puntos de la reforma está relacionado con correr a los 70 años, tanto para el hombre como para la mujer, ese derecho que tiene el empleador de hacer jubilar a sus empleados. Entonces, desde el punto de vista del trabajador, por un lado, tiene la posibilidad de seguir trabajando más tiempo. Bien. Generalmente el sueldo es más alto que el haber jubilatorio, entonces es algo que económicamente le conviene. Claro. Después logra juntar más años de aporte, lo cual también significa que va a tener un haber más importante. Pero como contrapartida de eso, digamos, el mercado laboral no hace la vacante antes, ¿no? O sea, ese puesto que queda vacante, exacto, ese puesto que hoy lo podías tener desocupado cuando la persona cumplía 65 años, bueno, hoy se patea 5 años más. Entonces, los nuevos aspirantes a ingresar al mercado laboral se les pospone. Claro. Y sobre todo el efecto psicológico, ¿no? Porque escuché de varias personas que dicen, ay, ya me estoy por jubilar, pero aparentemente con la reforma no me voy a poder jubilar y tengo que trabajar más años. Qué fiaca, ¿no? Actualmente, o sea, hay como una comunicación media extraña. Sí, porque digamos,
uno siempre espera que las cosas vayan por ahí siendo peores. Claro. Entonces, hoy no se modificó eso. Hoy la gente que se quiere las mujeres que se quieren jubilar a los 60 se pueden jubilar a los 60, los hombres que se quieren jubilar a los 65 se pueden jubilar a los 65. Entonces, lo único que se corre es ese derecho que tiene el empleador de jubilar a sus empleados. Que hoy, en vez de, digamos, que la idea es que ese derecho pase a los 70 años. O sea, que el empleador pueda intimar a sus empleados a jubilarse a los 70 años, digamos, pero no hay un cambio de la edad jubilatoria. O sea, hoy quien se quiere jubilar a la edad se puede jubilar a la misma edad que antes. Por lo menos hasta ahora. Este es los puntos actuales. Y hoy en día, la gente que se está jubilando hoy, ¿está todo un poquitito más organizado que generaciones anteriores? Porque uno iba a buscar la jubilación para algún pariente y demás, y aparecían que un montón de aportes. No, pero sí, fulanito trabajó 10 años en tal fábrica. No figura. No figura. Hoy en día está un poco más blanqueada la situación para que la gente se pueda jubilar. ¿O todavía nos falta un par de generaciones? No, eso está, digamos, a partir de julio del 94, donde toda la información de la registración de los aportes está informatizado mes a mes. La información con la que se cuenta a partir del año 94 es mucho más completa. Claro. Entonces, el problema lo tenés con los servicios y los aportes antes del 94. Claro, entonces, a ver, por ejemplo, el caso de mi mamá, que fue docente desde que se recibió del magisterio. Sí. Bueno. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. No es ANSES. Bueno, es otro régimen. Tiene un juicio jubilatorio. No hay manera, le perdieron el expediente. A ver, y digo, personas grandes, tener que enterarte que te pierden los expedientes, los papeles no están. Entonces, siempre es como que, y cada vez que hablas con un jubilado, provincia, capital, es como que decís, los organismos son un poco contemplativos, ¿no? Están hablando, por ejemplo, cuando le dicen, no, bueno, lo tiene que hacer por internet. Y yo veo por ahí una señora de 87 años que dice, ¿por qué? ¿Por dónde? Por internet. Bueno, pídale a un nieto que la ayude. Y yo digo, ni yo lo logro casi, tengo una lucha con una computadora y decirle a una mujer de 87 años que intente sacar una clave o algo por una computadora. Me parece que también el sistema no es muy amigable con las personas mayores. La verdad es que el proceso está mucho más aceitado, al haber menos papeles y más informática. Los procesos son más ágiles, hay menos burocracia, los tiempos son menores, pero sí, como contraposición a eso, como vos decís, aleja al jubilable de ese mundo, ¿no? O sea, es como que lo pone más distante. Lo que ocurre es que no es lo mismo las generaciones que se están jubilando ahora con 60 y 65 años que gente que ya usó una computadora, que ya cobró por cajero automático su sueldo. Bueno, esa gente está más familiarizada con lo que es la informática. Entonces, cuando vos me decís de una persona de más de 80 años, la pones muy alejada. Un poco esto tiene que ver con el tema de la reparación histórica, que todo el proceso o gran parte del proceso se hace por internet y bueno, y sí pones en la obligación al jubilado de que alguien lo asista en ese proceso. Si vemos las publicidades donde dicen ayuda a tu abuelo, lo que ocurre, se hacen cargo directamente desde donde corresponde decirle ayuden a los abuelos, porque esto es, si bien todo, como vos decís, se aceitó y todo se hizo más fácil, también son conscientes de que si no hay un nieto atrás, una vecina, un vecino, alguien de otra edad, no lo pueden realizar este tipo de reparación histórica. Correcto. Nosotros los abogados siempre decimos que es mejor consultar a un abogado que a un familiar, porque bueno, el familiar puede llegar a ser un desastre. Claro, o sea, por ahí lo induce a tomar una decisión que lo puede perjudicar. Entonces, la verdad es que principalmente en lo que es la reparación histórica y tener que desistir de un juicio o de la posibilidad de iniciar un juicio, es mejor asesorarse con un profesional que le pueda dar una información
más certera y profesional Claro que sí. que un familiar, ¿no? Y aparte los tiempos, ¿no? En un juicio Sí, jubilatorio hay los tiempos lamentablemente siguen siendo, los de los juicios son muy largos, o sea, a diferencia... Claro, entonces hay muchas veces los nietos o algún familiar dicen, sí, hacerle juicio, ¿y para qué voy a hacer un juicio si... No llego a cobrarlo. No voy a llegar a cobrarlo, lo cual es verdad. O sea, uno cuando habla con un jubilado, su preocupación es esa. Es verdad. Quiere vivir lo mejor posible ahora, no cuando ya no esté sobre esta tierra. La verdad es que los juicios de los jubilados son muy largos, no bajan de 6, 7 años y muchas veces es una carrera contra la vida ese juicio. Entonces, el tema es llegar a cobrarlo y bueno, esta posibilidad de la reparación histórica, que esta sí es una ley Hay mucha gente que no sabe qué es la reparación histórica. La reparación histórica fue una posibilidad que le dio el Estado de acordar un ajuste en la jubilación por lo que se desfasó la jubilación principalmente hasta el año 2006, 2007. Después vino la ley de movilidad que ayudó mucho a mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones. Pero hasta el 2006, 2007 las jubilaciones se desfasaron y a través de la reparación histórica y de un proceso muy corto, la gente tiene la posibilidad de aceptar una propuesta que se le hace de mejorar la jubilación de acuerdo a determinados índices y evitar hacer el juicio. O quien ya tenía el juicio le hacen una propuesta, generalmente con quita, de retroactivo, para ponerle para un corte. Para llegar a un monto, sí, ¿no? para ponerle un resolver corte. un expediente menos, ¿no? Bien, y no tener que esperar a no cobrarlo, como hablábamos recién, ¿no? Por el tema de que, bueno, generalmente se trata de gente muy grande y que muchos de ellos no llegan a cobrarlo. Claro que sí. En algún momento lo que tiene que ver con esta reforma, ¿perjudica a la reparación histórica o no? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La verdad es que la reparación histórica en ese sentido fue buena, inyectó dinero en el bolsillo del jubilado y le dio la posibilidad, en algunos casos con quitas, de por lo menos realizar su aumento. ¿Sí? Bien. Por ahí no el que esperaban. Ahí no el que esperaban en algunos casos, en otros sí. Inclusive le dio la posibilidad a gente que no había hecho el juicio. Entonces, al quien había hecho el juicio, bueno, ya estaba haciendo el juicio, pero a quien no estaba haciendo el juicio le dio la posibilidad de tomar esta propuesta. Y como fue voluntario, la verdad es que es positivo, porque bueno, si uno quiere seguir con el juicio, sigue con el juicio. Si uno acepta esa propuesta, acepta la propuesta. Entonces, esa ley, que también es de este gobierno, la verdad es que yo la considero positiva desde ese punto de vista. Y a partir de esta propuesta, de este nuevo proyecto, empiezo a ver como que empiezan a haber una quita de derechos y beneficios, ¿no? En líneas generales, ¿podemos decir que vamos bien o vamos mal con nuestros jubilados? En líneas generales... Tenés que hacer una evaluación. Y fue una de cal y una de arena. Bien. En el caso concreto de esos vacíos legales que existen, como por ejemplo varios matrimonios que estuvimos viendo a lo largo de los últimos 5 años, de aquella viejita que quiere dejarle su herencia a algún familiar, a algún sobrino, se casa y ese sobrino a la hora de fallecer ella va y pide la pensión y el ANSES se lo niega y dice, no, ustedes se casaron no por amor, sino por una obligación. Captación de beneficios se llama técnicamente. Por una captación de beneficios. ¿Cómo ves vos esta situación? Lo que dice la ley es que si tu fallecimiento se produce dentro del año de haber contraído matrimonio, ese matrimonio se presume celebrado para captar el beneficio. Entonces, en ese caso, se presume de que no te corresponde. Eso sin importar la edad. Sin importar la edad, exacto. Y después ya forma parte de un análisis de cada expediente y si ANSES tiene alguna sospecha de que ese matrimonio, fue celebrado en fraude a la ley, podrá hacer sus investigaciones, verificaciones, etcétera, para corroborar cómo se dieron las cosas. Pero voy a repetir, se llama matrimonio in extremis y es el matrimonio, es cuando el fallecimiento se produce dentro del año de haber contraído matrimonio.
No, vos este dato no lo tengo. ¿Cómo se nota que vos averiguás del tema? Te falta todavía, Evelyn, así que espera. No, Juan Pablo, me falta todo, te falta todo. jubilarme, la pensión, Vos por la duda esperá para mi todo. pensión, faltan un montón de Nada. cosas. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con vos, para hacer una consulta, para ver, para aquellas personas que hoy te escucharon y bueno, y se quieren comunicar con vos? Bueno, mi página web es www.abogadoprevisional.com.ar. Bien. Y bueno, tenemos atención en Capital y varios puntos de zona norte. Bien, mamá, ya sabes, ya sabes a dónde tenés que meterte. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, Bueno, un de placer nada, tenerte. de nada, Y bueno, de y nada. nuevamente vamos a hacer una muy pequeña, brevísima pausa y en un ratito estamos aquí nuevamente con Bruno y Fonbroque acompañándonos. Ya venimos.